Buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa Iglesia en Galicia. Popular Televisión y las diócesis gallegas iniciamos hoy este espacio que queremos se convierta en otro púlpito desde el que acercarles la realidad y la actualidad de nuestra Iglesia. Les invitamos a que nos acompañen cada viernes en este recorrido. Comenzamos adelantándoles los principales temas del programa de hoy. Lo vemos en el sumario. La reliquia de Don Bosco recorre las casas salesianas de Galicia. El obispo de Mondoñedo de Ferrol pide vocaciones al sacerdocio. Los grupos bíblicos de Ourense despiden el curso en el Santuario de los Milagros. El padre Isorna, 30 años al servicio de la comunicación de la Iglesia. Las obras de restauración en la Catedral de Lugo ponen al descubierto todo su esplendor. La financiación de la Iglesia será el tema que abordaremos en nuestra entrevista de hoy. José Carlos Alonso nos recuerda la importancia de marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. En estos días, los contribuyentes estamos llamados a realizar la declaración de la renta para que, a través de nuestros impuestos, contribuyamos al bien común y al sostenimiento del Estado. A los ciudadanos se nos ofrece la posibilidad de designar quién administra una pequeña parte de estos, el 0,7%, destinada a fines sociales. Existen muchas y variadas razones para que, a la hora de presentarla, marquemos la casilla para la contribución a la Iglesia Católica. Gracias a esos ingresos, miles de personas enfermas, excluidas y necesitadas reciben una ayuda que de otro modo no tendrían. Los datos de la labor social de la Iglesia abruman. Más de 5.000 colegios donde estudian 1 millón de alumnos. 107 hospitales, 1.004 centros, entre ambulatorios, dispensarios médicos, asilos, centros de minusválidos, de transeúntes y de enfermos terminales de SIDA, con un total de 51.000 camas. 151 millones destinados a Cáritas, 45 millones a Manos Unidas y 21 al DOMUN. 1.000 orfanatos que acogen a 11.000 niños, 365 centros de reeducación para marginados sociales, a los que acuden 55.000 personas, entre expresidiarios, exprostitutas y extoxicómanos. Corren tiempos de crisis y con ellos campañas con mitos sobre los privilegios de la Iglesia o del dinero que el Estado le otorga anualmente. Campañas que falsean la realidad de tal modo que la vuelven del revés, tratando de que no se vea la verdad, la enorme cantidad de dinero que en realidad se ahorra el Estado con todos los servicios que presta la Iglesia a la sociedad, además de su propia labor espiritual. Esta no vive a costa del Estado, sino sostenida por sus fieles. Trabaja por Dios y por los pobres, como nos enseñó Jesús, ayudando al que lo necesita sin que tengan que mostrar ningún carné. La Iglesia siempre ha sido pionera en hacer el bien a lo largo de la historia, con escuelas, hospitales y obras de caridad de todo tipo. Un simple gesto, marcar la casilla, es una forma de contribuir a esta gran labor, sin que suponga coste alguno, pues ni nos van a cobrar más, ni nos van a devolver menos en nuestra declaración. Simplemente, la Iglesia pide para poder dar. Pues nos quedamos con estas acertadas palabras de José Carlos Alonso. Una reliquia del Santo de los Jóvenes, como se conoce a San Juan Bosco, está estos días recorriendo las casas salesianas de Galicia. Se trata de un acto a través del cual esta congregación conmemora el 150 aniversario de su fundación, celebrado en el año 2009, y el bicentenario del nacimiento de su fundador, que tendrá lugar en el 2015.
La urna en la que se encuentran las reliquias del santo ha estado ya expuesta en las diócesis de Ourense y Tui y Vigo, donde cientos de jóvenes han acompañado a su santo. Hoy ha llegado a Coruña al Colegio de los Salesianos, en el que ha tenido lugar un acto de acogida y se han celebrado varias eucaristías. Mañana a las 11 habrá una misa para las familias de alumnos, a las 12:30 para todos los fieles y a las 6:30 tendrá lugar el acto de despedida de esta reliquia, que saldrá hacia Oviedo. Pero regresará de nuevo a nuestra comunidad, porque el martes día 29 llegará a Lugo, al colegio que los salesianos tienen en la Plaza de la Milagrosa de esta ciudad. Allí será recibida por el obispo de la diócesis, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. La reliquia estará expuesta por la tarde en el colegio para su veneración y a las 7:30 se celebrará una misa solemne. La urna, que alberga un hueso del brazo derecho de este santo, es una réplica exacta de la estatua yacente de Don Bosco, que se encuentra en la Basílica de María Auxiliadora de Turín. La reliquia de San Juan Bosco está recorriendo los 5 continentes, los más de 130 países donde la congregación salesiana tiene presencia. Su andadura comenzó en el 2009, coincidiendo con el 150 aniversario de la fundación de la congregación, y concluirá en enero del 2015, fecha en la que se conmemorará el bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Durante estos días han sido numerosos los actos previstos con ocasión de este acontecimiento. Es el deseo de la congregación que fortalezca nuestra vida cristiana, renueve nuestro compromiso por trabajar en medio de la juventud más necesitada y que el testimonio de Don Bosco haga renacer nuestro deseo de imitarlo. El obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Manuel Sánchez Monje, reclama una colaboración especial por parte de todos los fieles para buscar candidatos al sacerdocio urgentemente. En una carta dirigida a los fieles pide encarecidamente intensificar la oración para que surjan cuanto antes personas decididas a entregar por entero su vida a Dios. En una carta dirigida a todo el presbiterio, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Sánchez Monje, solicita encarecidamente que se intensifique la oración por las vocaciones al sacerdocio. Es consciente que tanto la oración como el trabajo de la Delegación Diocesana de Vocaciones o el de los sacerdotes dará sus frutos, pero pide que no se flaquee en este empeño. Monseñor Sánchez reclama una colaboración especial para buscar urgentemente candidatos al seminario, tanto mayor como menor, para que ingresen en el próximo curso. Señala la importancia de estar atentos a cualquier posibilidad de surgimiento de las vocaciones al ministerio sacerdotal, porque de ello depende el futuro y la misión de la Iglesia diocesana. El seminario menor, nos dice el obispo de Mondoñedo, brinda una colaboración muy eficaz en la formación humana de los chicos. Les ofrece una formación académica muy personalizada y una formación espiritual progresiva y acomodada a su edad. En lo que respecta al seminario mayor, donde se forman los futuros sacerdotes, Monseñor Sánchez Monje lamenta que haya pocos seminaristas, lo que empobrece no solo a la diócesis, sino a la propia comunidad. El germen de las vocaciones puede estar en la familia, pero también en el seno de los grupos de poscomunión, confirmación o en los mismos centros de enseñanza. Es importante que todos nos impliquemos en esta búsqueda y ayudemos a quien pueda sentir la llamada al sacerdocio. Este sábado, desde las 11 de la mañana, los participantes de los grupos bíblicos de la diócesis de Ourense se reúnen en el Santuario de los Milagros para celebrar su encuentro de final de curso. Hasta el Santuario de los Milagros se ha ido nuestra compañera en Ourense, Cristina Rodríguez. Este año la diócesis de Ourense celebra el 10º aniversario de los grupos bíblicos, una iniciativa ya consolidada y puesta en marcha hace una década con el objetivo de que los fieles de las parroquias conozcan mejor la palabra y la reflexionen en comunidad. Un total de 70 grupos en nuestra diócesis, en los que participan más de 700 personas, se reúnen periódicamente para reflexionar en torno a la palabra, ayudados por los materiales y orientaciones de la Vicaría de Pastoral. Este año se han centrado de forma especial en el Evangelio de San Marcos, en torno a la pasión, muerte y resurrección. Como decíamos, este fin de semana será ese encuentro anual en este santuario de Nuestra Señora de los Milagros, poniendo fin al curso de los grupos bíblicos en la diócesis de Ourense.
Santiago de Compostela acogió un emotivo homenaje para el padre Isorna, el sacerdote franciscano que durante más de 30 años ha ejercido como enlace entre el Arzobispado de Compostela y los medios de comunicación. A lo largo de estos años, el padre Isorna ha conseguido ganarse el cariño de los periodistas gallegos, que decidieron hacerle un homenaje por su carácter abierto y dialogante. Las delegaciones de medios de las diócesis gallegas nos sumamos a este reconocimiento al que sin duda alguna ha sido nuestro maestro y mentor. Durante más de 30 años, el padre Isorna se ha relacionado con los medios gallegos de forma abierta y dialogante, haciéndose querer en la inmensa mayoría de las redacciones. De hecho, en muchas de ellas era conocida por su buena costumbre de repartir piedras de Santiago y siempre conseguía dejar una buena impresión hasta con aquellos periodistas menos apegados a la religión. Por eso, ahora que está a punto de cumplir 90 años, la Asociación de Xornalistas de Galicia decidió dedicarle un más que merecido homenaje premiándolo en una edición especial del Premio Diego Bernal. Todas as redaccións dos medios de comunicación de Santiago, tanto radio como prensa como televisión, sempre estivo o padre Isorna aí durante moitas décadas e, polo tanto, creo que neste momento en que xa non pode estar funcionando como el quixera por aí, porque as pernas xa non llo permiten, pois creo que debemos facerlle esta homenaxe de todos os periodistas que tivemos amistad con él, que tivemos trato con él e queremos facerlle este recoñecemento. Es un homenaje que el padre Isorna valora en su justa medida y por el que ha querido expresar su agradecimiento y cariño a todos los periodistas gallegos. Este premio constituye para mí unha alegría moi grande e por parte do meu corazón unha gratitud inmensa aos periodistas de Santiago, empezando polo director e por todos os. Moitísimas gracias a todos. Hasta volvemos aquí e cabedes todos. Además de recibir el premio extraordinario Diego Bernal, el padre Isorna también ha recibido el reconocimiento de la Asociación de Periodistas de Santiago y de todos los profesionales de la comunicación reunidos para ese homenaje en Santiago. El próximo 17 de julio, la Catedral de Lugo celebra la inauguración oficial de sus obras de restauración, coincidiendo con la ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. La diócesis pondrá al descubierto el esplendor de este templo, recuperado con los últimos trabajos realizados en la catedral. Ha sido la primera intervención constructiva de importancia que se realiza en este templo desde hace más de 100 años. Los trabajos comenzaron en el mes de marzo del año pasado y han finalizado recientemente. En la fachada monumental de la Catedral de Lugo, de estilo neoclásico, se solucionaron los problemas que tanto la vegetación como la materia orgánica concentrada en la piedra estaban ocasionando y se sustituyeron los elementos metálicos más deteriorados. Aunque sin duda alguna lo más llamativo ha sido la recuperación del conjunto pictórico en la capilla mayor de este templo. La limpieza y restauración de su cúpula permite valorar la calidad de lo que se podría considerar la mejor obra pictórica de estas características del barroco final que hoy se puede admirar en Galicia. Antes de su restauración, el estado de estas pinturas era deplorable debido a la suciedad original y sobre todo al humo de las candelas que ardían permanentemente alumbrando el Santísimo Sacramento. Afortunadamente, si hoy acudimos a la Catedral de Lugo, podremos admirar la magnífica obra que el maestro José Francisco de Terán realizó, una visión colorista de la gloria celeste, la Trinidad, María, santos, mártires, una alegoría de la Iglesia, ángeles. Las obras de restauración y rehabilitación superan el 1.000.000 de euros y se han financiado en parte gracias a una subvención del Ministerio de Fomento con cargo al 1% cultural, pero el montante de esta ayuda solo representa el 75% del total de la inversión, siendo la diócesis lucense la encargada de financiar el 25% restante. Cada semana, a través de una entrevista, abordaremos algún tema de actualidad. En esta ocasión, y en plena campaña de la declaración de la renta, no podía ser otro que el tema de la financiación de la Iglesia, la importancia de marcar la X destinada a la Iglesia Católica. Por eso hoy nos acompaña el contable de la Delegación de Economía del Arzobispado de Santiago, Pedro Ceán. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Hoy no podemos decir que el Estado paga a la Iglesia Católica, tal y como está el sistema de financiación a través, sobre todo, del IRPF. Lo que hay es un sistema de colaboración Iglesia-Estado por el cual el Estado, digamos, hace de recaudador para la Iglesia. Entonces, el sistema que hay vigente es que cada contribuyente que así lo exprese en su declaración de la renta destina el 0,7% de su cuota íntegra a la financiación de la Iglesia.
Asimismo, también hay el mismo sistema para otros fines sociales, y desde el arzobispado también se recomienda que se marquen las dos. Sí. Sobre todo por el tema de que también hay muchas organizaciones de la Iglesia que también reciben fondos por ese lado. Por ejemplo, Caritas podría ser, ¿no? Caritas, Manos Unidas, etcétera. ¿Qué supone para el contribuyente marcar la X en la casilla de la Iglesia? ¿Le ocasiona algún gasto o algún...? No, vamos a ver, el sistema lo que establece es que el contribuyente tiene la opción de decidir a qué se va a destinar una parte de sus impuestos. Y esa opción la expresa libremente y no le va a suponer pagar menos, ni le van a devolver menos, ni va a pagar más, ni nada. La cuestión de fondo es que es el único caso en el pago de impuestos donde el contribuyente tiene la capacidad de decidir a qué va a destinar sus impuestos, lo cual no deja de ser bastante interesante también para cada uno, ¿no? Por supuesto que sí. En la anterior campaña se descubrió que el número de aportaciones, el número de personas que marcaban la casilla correspondiente a la Iglesia Católica había aumentado. Eso es una buena señal y una buena noticia. Sí, o sea, se está observando un incremento del número de declaraciones que marcan la asignación a favor de la Iglesia. En términos de recaudación, pues se está manteniendo, digamos, la misma por el tema de crisis económica, evidentemente, que ha supuesto también una bajada en los ingresos fiscales del Estado, pero es una buena señal que cada vez más contribuyentes valoran la labor que realiza la Iglesia, ¿no? Entonces, entre la financiación de la Iglesia no se realiza únicamente a través de esas aportaciones del IRPF, sino que tiene otras fuentes de financiación. Pedro, háblanos de dónde viene el dinero de la Iglesia. Más o menos, en el Arzobispado de Santiago, por ejemplo, la asignación tributaria supone el 24% de todo el presupuesto. A nivel global de España, pues podrá haber variaciones entre diócesis. En algunas diócesis puede suponer una cantidad muy importante, en otras algo menos, pero lo que es para Santiago es el 24% del presupuesto, más o menos, ¿no? Entonces, de un presupuesto de 18 euros por habitante año para este año 2012, pues la asignación tributaria, pues eso, el 25% más o menos. Otras fuentes, evidentemente la principal fuente de financiación son las aportaciones de los fieles en las colectas, donativos y demás. Y después la parte de ingresos que se pueden obtener de la puesta en valor del patrimonio de la Iglesia, ¿no? Que también no deja de ser importante. En cualquier caso, hay mucho desconocimiento, o hay muchos que se preguntan dónde va el dinero de la Iglesia, en qué gasta la Iglesia el dinero que recibe. Pues la Iglesia gasta su dinero en los fines que tiene estipulados. Culto, o sea, por ejemplo, el Arzobispado de Santiago, mantener el culto y la acción pastoral en sus 1.100 centros de culto, sagrado apostolado y ejercicio de la caridad. O sea, esos son los fines de la Iglesia, ¿no? Fines que no pueden entenderse de forma independiente, o sea, no es ejercicio de la caridad, culto. Al final están todos entrelazados, o sea, el ejercicio del culto y el ejercicio del apostolado lleva a que uno se encamine hacia la caridad por la doctrina de la propia Iglesia. Entonces, esos son los fines propios, ¿no? Es la principal destino de los fondos, financiar eso. Y después, aparte, hay unas necesidades de financiación respecto a la conservación también del importante patrimonio histórico-cultural que tiene la Iglesia, que está soportando mayormente esa conservación y mantenimiento, y que en el fondo también tiene un beneficio general para toda la sociedad, porque yo siempre digo lo mismo, ¿qué es Santiago sin la Catedral de Santiago? ¿Cuánto supone la Catedral, el hecho de la peregrinación, económicamente para Santiago y para Galicia? Sería incalculable, claro. ¿Sí? Pedro, es cierto que cada vez más se va también dentro de la propia Iglesia hacia la especialización. Antes las cuentas pues se llevaban o las llevaban los sacerdotes que no tenían por qué saber exactamente el tratamiento contable de esos temas. Ahora se intenta pues poner en manos de personas como tú, especializadas en estos temas, y además se va hacia la transparencia total y absoluta de lo que son las cuentas. Vamos a ver. Se ve como una necesidad, ¿no?
el nuevo sistema de financiación también requiere ese hecho. Por ejemplo, el sistema incorpora que se modificó la memoria justificativa que hay que presentar al Estado del destino de esos fondos. Entonces, la Iglesia recibe eso vía asignación tributaria, pero después también justifica ante el Estado a qué ha destinado esos fondos. Después, internamente, por ejemplo, el Arzobispado publica sus presupuestos en el Boletín Oficial del Arzobispado, publica la liquidación de sus presupuestos en el Boletín Oficial del Arzobispado, se difunde vía páginas web del Arzobispado. La Conferencia Episcopal también tiene una página web específica para temas de, o sea, qué hace la Iglesia con los fondos que recibe, y creo que es lo más normal, o debe ser lo más normal del mundo. E incluso, bueno, pues organizaciones que no dependen directamente, que puedan tener cierto espacio entre lo que es la Iglesia, como en este caso Manos Unidas o Cáritas, también esa labor de transparencia, ese saber dónde se emplean los fondos que ellos reciben. No, es que además hay un tema que creo que también es importante. O sea, aquí no hay nada que ocultar, está claro lo que hace la Iglesia. Entonces, si no hay nada que ocultar, es más, no tener esa labor de transparencia puede llevar a que alguno piense que hay lo que no hay. O sea, y reitero, o sea, el presupuesto del Arzobispado de Santiago son 18 euros por habitante de la diócesis al año, que no deja de ser un presupuesto muy austero para toda la labor que se realiza. Claro, claro. Pedro, no puedo dejar de pasar la oportunidad de tratar otro de los temas que están también ahí en la calle últimamente. Se habla de por qué la Iglesia no paga el IBI. Pues la Iglesia no es que no pague el IBI. Hay una legislación civil que es aplicable a la Iglesia y la Iglesia se ajusta a esa legislación civil, que es la ley del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Entonces, esa ley lo que dice es que los bienes, titularidad de aquellos a los que les es aplicable esa ley, que cumplan una serie de requisitos, no pagan, están exentos del abono del IBI. Entonces, nosotros nos ajustamos a la ley. No es que sea un privilegio. O sea, hay una ley que se nos aplica. Pero que iba a decir yo que no solamente se aplica a la Iglesia Católica. No, es que la ley es de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos. Eso le sucede a todas las fundaciones, a todas las ONGs, y por otros lados, pues por ejemplo, organizaciones sindicales, organizaciones políticas tampoco pagan IBI, las entidades de derecho público tampoco pagan IBI. Yo puedo entender que, por ejemplo, en pues, el caso de aquí, o sea, para el Ayuntamiento de Santiago, pues esto le crea sus problemas a nivel de recaudación, porque en Santiago pues la Iglesia tiene su peso, la universidad tiene su peso, la administración pública tiene su peso, hay muchas fundaciones, entonces, claro, a nivel de recaudación, pues lo notan. Claro, todas están exentas y es lo que ocurre. Claro. Pedro, muchísimas gracias, porque has arrojado luz, bueno, pues sobre un tema que creemos muy importante. Desde aquí animamos a la gente a que cubra esa casilla destinada a los fines de la Iglesia Católica en su declaración del IRPF. Muy buenas noches y muchas gracias. De nada, encantado. Antes de despedirnos, les recordamos en la agenda las noticias y otras convocatorias de interés en las distintas diócesis de Galicia. Milladoiro celebra por primera vez esta jornada dedicada al mundo del motor, promovida por el sacerdote José Manuel Grandas. Desde las 4 de la tarde se congregarán vehículos clásicos, racing, rally, tuning 4x4 y una concentración de Renault Sport. Para conmemorar el 50 aniversario del Congreso Eucarístico de Ribadeo del año 1962, el Santuario de Vilesán acogerá una celebración mariana este sábado a las 9 de la noche. Además, durante el próximo mes de junio se sucederán otras actividades para celebrar este acontecimiento. El martes a las 4:30 de la tarde mantendrá una charla coloquio con los voluntarios de Cáritas de las zonas de Mondoñedo y Amariña.
será en el centro San Aníbal de Burela y a las 8:30 se reunirá con los voluntarios de las zonas de Aspontes y Terrachá en el centro parroquial de Vilalba. Finalmente, el miércoles a las 8 de la tarde, la Fundación Caixa Galicia de Ferrol acogerá una conferencia de Sebastián Mora bajo el título Cáritas, Presencia y Profecía. Este sábado la diócesis celebra el Día del Misionero Diocesano con una mesa redonda en la que participarán misioneros diocesanos que este año han celebrado sus bodas de oro. Será a las 7 de la tarde en la parroquia de San Froilán de Lugo. Ese mismo día y como antesala del día de Pentecostés, la parroquia acogerá la celebración de la vigilia de Pentecostés a las 8:30 de la tarde. El obispo Monseñor Alfonso Carrasco presidirá la Eucaristía de Pentecostés a la 1 en la Catedral. A esta celebración asistirán miembros de los grupos y movimientos del apostolado seglar y laicos de toda la diócesis. El domingo 27 de mayo se celebra el Día de Pentecostés y del Apostolado Seglar. Con este motivo, mañana a las 8 de la tarde la catedral acogerá la celebración de la Vigilia de Pentecostés. Estará presidida por el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Durante este fin de semana, la parroquia de Nuestra Señora de Fátima peregrina al Santuario Mariano de Fátima. Los autocares saldrán mañana sábado a las 7:30 de la mañana del Santuario de Ourense. Recordarles que para los niños hay en marcha un concurso para conmemorar el mes de María. Antes de que finalice mayo pueden enviar un poema o una carta a la Virgen a nuestra revista diocesana Comunidade y entrarán en un sorteo cuyo resultado se conocerá a principios de junio. Con motivo del Día de Pentecostés, Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, el sábado a las 8 de la tarde tendrá lugar en la Concatedral viguesa la Vigilia de Pentecostés. La celebración estará presidida por el obispo de la diócesis, don Luis Quinteiro, y pretende ser un acto de comunión con toda la diversidad y riqueza de carismas de la diócesis. El santuario de la patrona de la diócesis de Tui Vigo acogerá el sábado 2 de junio esta romería. Los actos comenzarán a las 11 de la mañana con la acogida festiva de los romeros en lo alto de la coronación. A las 12 se celebrará un acto mariano para iniciar después la procesión, que los llevará a la explanada donde tendrá lugar la Eucaristía. Con este breve recorrido por la actualidad de las diócesis gallegas terminamos nuestro tiempo. Volveremos el próximo viernes con más actualidad de la Iglesia en Galicia. Feliz semana a todos.